Hermanos, feliz día del Señor. Con toda propiedad y sin la menor sombra de duda, podemos afirmar que desde la prehistoria, miles de años, luego en el andar histórico, el hombre, el género humano, ha ido dejando una huella, una firma que le caracteriza desde los albores hasta el día presente. Esto no ha cambiado. Esto es algo universal, sin excepciones. Caracteriza el andar del hombre, del fenómeno humano, desde que Dios le creó hasta el presente. Y esa característica, esa firma, esa huella propia que encontramos y que hoy habremos de resaltar, se llama maldad. Esta es una palabra poco usada hoy en día. Y aunque tomáramos la historia como un todo, o en partes, o nos circunscribiéramos a ciertos pueblos, a ciertos grupos o estratos sociales, ciertos tiempos, ciertas latitudes, lo cierto es que hay un tejido, un tapiz sombrío que el hombre se ha encargado de ir construyendo. Y a día de hoy no hay evidencia de mejoría esencial. Donde el hombre se hace presente, lleva consigo esa maldad ontológicamente tejida en su ser, en su conducta, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, en sus omisiones. La antropología no lo puede ocultar, los historiadores tampoco, los antropólogos lo tienen que aceptar, pero no quieren enfrentarlo. Los sociólogos y algo más de lo mismo. Lo cierto, hermanos, por lo tanto, es que a pesar de esa gran evidencia a la que estoy haciendo referencia, la corriente humanista se ha empeñado en teñir esa larga alfombra que el hombre ha ido dejando y tratar de presentarla con esperanzas, con planes, con recursos, con discursos, para que el hombre sienta todavía que hay porvenir y que hay futuro, pero en realidad no pasan de ser fantasía. No hay evidencia concreta, histórica, que respalde la posición humanista que niega la maldad en el hombre, intrínseca en el hombre. Aquello de hablar de un progreso indetenible de la humanidad, en el sentido moral, no pasa a ser más que un mito del mundo moderno, así lo define George Moltmann, un gran teólogo alemán. Es, hermanos, una leyenda, eso del progreso moral, de la calidad humana. No pasa de ser una leyenda académica, una leyenda política, una leyenda barata, que no resiste un telediario, que no resiste una observación a pie de calle, un trabajo de campo, una revisión de la familia, una revisión de las empresas, de los trabajos, un rato de silencio objetivo frente al espejo por parte de nosotros mismos. Hermanos, cuando hablamos del mal,
no es grato, es que simplemente no nos gusta, pero hay que hacerlo. Y esto de hablar del mal, de la maldad, nos lleva al terreno moral. Tenemos, por lo tanto, que recordar que nuestra fe cristiana nos dice que el hombre fue creado por Dios como un ser moral. Y esto significa con capacidad especial, con facultad superior, suprema, para diferenciar ¿qué? El bien del mal. Voy a hablar en términos así como muy biológicos, por favor, entiéndanme. Somos los únicos animales que juzgamos entre el bien y el mal, que premiamos o castigamos, que promocionamos o detenemos, que legislamos o abolimos, que indultamos o nos congraciamos. Somos los únicos, los seres humanos, los que reflexionamos sobre el bien y el mal. Voy a atreverme a dar una definición sencilla de humanismo, y será esta de parte mía. El humanismo se centra en el hombre, en la plena convicción de que en él mismo reside su autorrealización y que Dios es una ficción cultural que se le opone, que le enajena. Eso es humanismo. Humanismo es poner el centro de la atención de quien tiene el problema como que si él tuviera la solución en el hombre y considerando a Dios como el opositor, como la causa principal de su enajenación, diría la ideología alemana del siglo XIX. Así estamos. Entonces, hermanos, el humanismo y todos los que pregonen esa ideología en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra España, consideran a Dios un ser nocivo, un opiáceo, un retro. Y quien afirme que cree en Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues se encontrará mediatizado, se encontrará viviendo en la Edad Media y estará bebiendo veneno que le menguan sus facultades, se estará hipotecando, nos diría Ludwig Feuerbach del siglo XIX. Hermanos, la explicación bíblica, que es nuestra base de fe, nuestra base de conducta, la explicación bíblica desde el Génesis nos recuerda que el hombre, desde un comienzo, la inocencia le duró en el tiempo de Dios un suspiro, porque inmediatamente sucumbió ante ¿qué? El deseo de centrarse en sí mismo, el deseo de ser él el que normara lo que es bueno y lo que es malo, aquello de tomar decisiones según mis normas. Este es el pecado adámico. Esto es la historia geneásica. Esto es lo que en teología se llama pecado original y que nosotros debemos de agregar que el pecado original, la maldad original, el pecado original es también y fue también pecado originante, porque hizo cultura. No hay un solo aspecto de la cultura humana que no esté mediatizado por el pecado. Mil años antes de nuestro Señor Jesús, el salmista escribe lo siguiente, leo para ustedes. Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. En Reina Valera 60, para que nos suene más familiar, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Y en el fondo ¿qué es lo que sí hay? Dentro de él hay corrupción, hay hechos repugnantes y se aleja del bien. Esto dice la Escritura, como diagnóstico antropológico de todo aquel que da la espalda a Dios. Los ateos modernos, inclusive, por supuesto. Hermanos, la palabra necio aquí, quiero sí hacer una aclaratoria, en hebreo naval, se debería haber traducido un necio moral. Es la vileza. Dice el vil en su corazón, aquel que alberga intencionadamente la maldad en su corazón. Dice el malvado en su corazón, no hay Dios. Sería la traducción más noble, pero hermanos, las cosas no cambian aunque pasen los siglos y pasen los miles de años. A comienzos de este siglo XXI, en Londres, en una oportunidad, circularon decenas de autobuses convocados por una alianza materialista. Inclusive participaba, por cierto, Richard Dawkins, aquel famoso profesor biólogo ateo, considerado el gurú de los ateos modernos. Y esos autobuses que circularon por días y días, en decenas, en la ciudad de Londres, llevaban inscritos unos lemas en sus costados. ¿Cuál era el lema que repetían costado a costado? Lo más probable es que Dios no existe. Deja de preocuparte, disfruta la vida. Como que si Dios fuera el aguafiestas del hombre. Y en términos de probabilidad científica, entre comillas, lo más probable es que Dios no existe. Así que deja de preocuparte y comamos y bebamos que mañana moriremos. Un llamado a la animalidad que noto en nuestra España hoy en día también. Hermanos, novedad ninguna. Cuando revisaba esto en mis papeles viejos y encontré esa anécdota, pensé, vamos, seguimos siendo hijos de los griegos. Pareciera que nos estamos remontando al siglo V con Protágoras para decir lo que él decía. ¿Qué afirmaba el discurso de este filósofo griego? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Suena familiar? Porque lo hacen rodar los que les interesa que ruede ese mantra ficticio y falso, mentiroso. El hombre como la medida de todas las cosas. Miren, Sócrates, para actualizarnos y venirnos un poquito más cerca, leo de él. Ningún hombre es voluntariamente malo. Se vuelve malo cuando no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si supiera lo que es bueno, de seguro lo elegiría. Vamos, Sócrates, como que estabas rodeado de mármol. No sé en dónde estabas, pero te faltó un poquito de auscultación objetiva de lo que era tu alrededor grecorromano, para que vieras la barbarie en que se sumían pueblos y gobiernos. ¿Dónde estabas cuando escribiste esto acerca de la bondad inherente al hombre? Sí, hermanos, no solamente el título de nuestra predicación esta mañana es que hablar de pecado no está de moda, es que incomoda. Hoy en día incomoda. ¿E incomoda por qué? Incomoda porque los humanistas, la ideología humanista, esa ideología que para cambiarle el nombre y que no suene a filosofía se llama progre, esta ideología lo que nos está es vendiendo que hay bondad en el hombre que va evolucionando. Miren, hasta Teilhard de Chardin, hermanos, ¿recuerdan? Sacerdote, jesuita, eminente paleontólogo.
nos decía que el mal, el pecado, es un subproducto cultural que el hombre y la sociedad irán dejando a un lado a medida que marchen juntos hacia el punto omega. Vamos, filosofía, poesía, lo que quieras, Taylor. Pero es que no hiciste trabajo de campo. ¿Dónde estabas? ¿Revisando tus reliquias paleontológicas o escribiendo en tu seminario sobre cómo igualar a Dios con un punto geométrico? Hermanos, ¿cuál sería la solución que nos están proponiendo? Solución para este subproducto, para este je ne sais quoi que no quiero llamar pecado, ni maldad siquiera. Traten de oír en la televisión, a ver si escuchan algún comunicador social, algún programa serio o de opinadores, la palabra maldad o mal, encarnándola en hombres. Tendrán que poner a un descuartizador o a una agresión brutal o una cuestión que raya en la animalidad extrema, porque del resto no la usan, y no la usan porque no la creen y no la quieren pronunciar siquiera. ¿Cuál es la solución que se nos ofrece? Ustedes la saben bien. La solución que se nos está ofreciendo para mejorar la sociedad, para mejorar al hombre, para llegar a un bienestar social, al bien común, es la educación. Y en segundo lugar, la legislación. Que se apoyen mutuamente, educación y legislación. Estos son los mesías modernos. Estoy hablando de España, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, Reino Unido, Australia. Por no entrar en el tercer mundo, estoy hablando de nuestro entorno. Educación y legislación. Educación y legislación. Y algunos, que son más explícitos, dicen, y esto tardará lo que tarde la selección natural. Casi parecen darwinianos sociales. Yo creo que en el fondo lo son. Es decir, a medida que se vayan extinguiendo los viejos que creen en Dios y en la moralidad y en esos códigos éticos de los que habla su supuesta Biblia, a medida que se vayan autoextinguiendo, pues irá surgiendo la nueva sociedad con nueva educación, con nueva legislación. Tómenla. Hermanos, no en balde, hablan de una reingeniería social, que hay que reformatear conceptos bíblicos que consideran estereotipos anticuados, que hay que redefinir principios y valores. De esto es que se nos habla. Se nos lleva incluso a veces a la exposición del ridículo, a burlarse de nosotros o a guardar un silencio con una sonrisa estilo Mona Lisa, que sabemos que nos están viendo con un supremacismo intelectual, siglo XXI, progresista, y provoca en ellos su sonrisa. Bueno, hermanos, lo cierto es que todos estos están evitando a conciencia, evitando el vocablo maldad, están evitando el vocablo pecado, y yo quiero que nosotros no copiemos ese dictado. Nosotros somos Iglesia de Jesucristo, somos pueblo de Dios. La palabra pecado en la Escritura aparece más de 400 veces, dependiendo de la versión, y no la maquillan. Aparece porque es una realidad concreta, propia del fenómeno humano, propia del hombre. El hombre de hoy se ha hecho refractario, intolerante a la palabra pecado. Y es que cuando buscamos la definición de pecado en el diccionario, encontramos que los lingüistas dicen que pecado tiene una doble connotación.
ruptura, ofensa, transgresión hacia Dios, vertical, y ruptura, transgresión, ofensa hacia el prójimo, en horizontal. Entonces la palabra pecado implica desobediencia y vivir a espaldas en rechazo a Dios y afectar al prójimo. Esa es la palabra pecado. Esa palabra entonces pone a Dios en la ecuación, pone la ley de Dios en la ecuación, pone la palabra de Dios en la ecuación. Y esto no lo aceptan hoy en día quienes están gobernándonos desde diversos niveles, instituciones, espacios y escenarios. Hermanos, hoy en día, ¿qué prefieren? Y óiganlo, por favor. Yo no estoy hablándole de cuestiones de otros continentes, ni ustedes estas las saben tanto como yo. ¿Qué prefieren hoy en día los líderes sociales, en su gran mayoría? En lugar de hablar de maldad, de pecado, de problema humano grave y universal, prefieren hablar de enfermedad. Prefieren hablar de disfuncionalidad. Prefieren decir que estos son problemas estructurales. Prefieren decir que estos son problemas culturales, relativos y cambiantes. Prefieren incluso invocar una nueva moralidad, que a veces es una amoralidad, que también está siendo defendida. Y tienen sus balcones, y tienen sus púlpitos, tienen los medios de comunicación, porque denuncio acá que existe toda una violencia cultural, institucionalizada, sistemática, que se está imponiendo para formar las dos nuevas generaciones que tienen posible cambio progresista. Hermanos, novedad de esto en realidad no. Los denuncio por anticuados. Lo que están es recitando un mantra. ¿Cuál es ese mantra? Veamos, Juan Jacobo Rousseau, ¿qué escribió? El hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo corrompe. Vamos, pasan 2, 3 siglos de que escribió el contrato social, de que escribió el Emilio, y todavía siguen repitiendo lo mismo, aunque la historia les demuestre lo contrario. Como decía aquel teórico enseñando en su clase del siglo XIX, el alumno le dice, pero maestro, la historia, los hechos, niegan lo que usted escribe. Y se volteó y dijo, pues peor para los hechos. Estos son los objetivos, estos son los concretos, estos son los materialistas. Me vienen a dar clase de cómo ignorar la historia, cómo ignorar las noticias del día de hoy, cómo ignorar lo que veo en el espejo, cómo ignorar lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que no hago, cómo ignorar lo que pasa en mi vecindario, en mi pueblo, en mi gobierno, en el lugar de trabajo o lugar de estudio. Me vienen a querer repetir un mantra viejo y que yo diga amén, como la mayoría de la sociedad hace hoy en día. Amén. Sí, hermanos, estamos en una sociedad que perspira, que suda, que trasuda optimismo, un optimismo ahistórico, un optimismo sin respaldo, un optimismo de cartón, un optimismo de bisutería. Y si les hablamos lo que dice la palabra de Dios, si recurrimos a la Santa Biblia, si decimos que tenemos palabra revelada, hermanos, hagan la prueba. Se tornan revulsivos. No admiten. Yo voy a leer un verso de la Escritura, solo uno, que será objeto de esta segunda parte de la predicación. Primera carta que escribe el apóstol Juan, finales del siglo I, capítulo 1, versículo 8, escribió así el apóstol a la iglesia que estaba rodeada de este tipo de cultura
greco-romana, gnosticista, que casi no creía ni en el bien ni en el mal, sino que con el conocimiento todo se alcanzaría. Escribe el apóstol: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra pecado, hatá, en hebreo, quería decir equivocar el camino y no llegar a la meta. Hatá, eso es pecado en el Antiguo Testamento. Así lo define. En el Nuevo Testamento no varía mucho. El vocablo es hamartia. ¿Pero qué quiere decir? Era tomado del deporte. Cuando un lancero fallaba en la diana y erraba el blanco. Una vez más, fallar, no dar en el blanco. Una vez más, fallar, equivocar el camino y no llegar a la meta. Esta es la palabra que Antiguo y Nuevo Testamento utilizan para pecado, actitud, pensamiento o acción, pero siempre, y aquí quiero hacer el enfoque pastoral, siempre que en la Escritura se habla de maldad, de pecado y de mal, se habla precisando que eso está encarnado, es consciente, es errado y es intencionado. Repito, el pecado es consciente, es errado y es intencionado. No es una cuestión accidental, ocasional, inconsciente, involuntaria. No. Es vivir al margen y a la espalda del código moral de Dios. Eso es pecado, según la Escritura. El apóstol Pablo escribe a las iglesias que se congregaban en Roma lo siguiente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Eso es doctrina bíblica, universalidad del fenómeno. No hay excepciones. Todos los hombres pecamos. El que está aquí de pie predicando, también. Ustedes sentados ahí, también. Todos los hombres estamos tejidos con la tendencia a pecar. Esto es universal y al mismo tiempo es grave, porque afecta todo nuestro proceder. Es algo digno de considerar. Yo no voy a entrar aquí en una discusión casi ociosa de si Dios creó el mal o no. Pero sí preparé una frase que quiero cultivar, y es esta. Hermanos, Dios hizo posible el mal y el hombre lo hizo real. La voy a repetir. Dios hizo posible el mal, el hombre lo hizo real y nosotros lo continuamos, que es lo que nos interesa ahora. Le damos continuidad consciente. Dios hizo posible el mal, el hombre lo hizo real. Esto es la historia que nos narra en un aparente cuento inocente las primeras páginas de nuestra palabra revelada. Hermanos, como quiera que tomemos la palabra pecado, la realidad del pecado, la huella, la firma de la maldad del pecado, ya sea que invoquemos que está en la naturaleza del hombre, ya sea que la revisemos en su rol histórico, ya sea que la veamos en su contexto social, o por último, ya sea que la consideremos en nuestro
análisis personal. El pecado existe, la maldad es un hecho concreto, es un hecho real, no es ficción, es real. El texto bíblico que tenemos, que hemos escogido, comienza de esta manera. Escribe Juan: si decimos que no tenemos pecado. Si decimos, ya sea por convicción, porque hay quienes están convencidos de que son buena gente. Yo creo que hay un supuesto agradable que debemos de revisar. Nosotros mismos, con harta frecuencia, decimos: fulano, él es buena persona. Y yo, al fin y al cabo, bueno, yo no he matado a nadie, dicen. Yo soy más o menos buena gente también, y tú también. Es decir, en términos generales, nos autocalificamos o calificamos a otros con cierta bondad y decimos: él es un buen tipo, ¿sí? En el fondo, porque a veces no se nota, en el fondo él tiene un buen corazón, sí, eso sí, hay que buscar bastante en el fondo, hay que ser buzo de profundidad o usar uno de estos submarinos especiales, ¿no? Pero en el fondo somos buenos todos, más o menos, pues, caramba, aquí no nos estamos matando unos a otros, ¿verdad? Nos respetemos, eso sí, cada uno en su casa, Dios en la de todos, y no te metas mucho conmigo, yo no me meto mucho contigo, mira mis líneas rojas, y empezamos con aquellas cosas que si vivimos un tiempo más, o si convivimos un tiempo más cerca, bueno, pues la cuestión puede ser que la opinión se matice un poco, ¿no? Y ya no seamos tan obsequiosos con eso de que todos somos más o menos buena gente. Más o menos no es medida, ¿no? La cuestión es que sí hay una especie de moda a la indulgencia en nombre de la tolerancia, siempre y cuando me firmes la plana, porque si no te saco todo tu expediente, toda tu hemeroteca, todo lo que yo sé de ti, lo que me han contado y lo que yo puedo exagerar para enrostrarte que tú no eres tan bueno como crees. Cuando yo cometo todo lo mismo que tú haces, en mi caso pues son fallas, errores, equivocaciones, vamos, ligerezas, descuidos, ¿verdad? Pero contigo voy con toda la artillería. Esto es lo que en el fondo hay, hermanos. Por favor, hipocresía no. En nuestra iglesia no, y delante de Dios menos. Tenemos esto de si decimos. El apóstol le está escribiendo a una iglesia, Le dice: cuidado con dejarse penetrar con esa cultura de alrededor que dice que no tiene pecado. Pecadores somos todos y necesitamos pedir perdón todos los días. Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Así debe de vivir la comunidad de fe, en base al perdón por los pecados que cometemos todos, ustedes y yo, cada uno de nosotros. Hermanos, algo que he observado es que hoy en día esto de no tenemos pecado tiene ciertas formas de presentarse. Yo observo que nuestra sociedad tiende a trivializar el pecado, tiende a banalizar el pecado, tiende a que quiere que normalicemos ciertos pecados o el pecado en sí mismo, quiere que lo relativicemos, quiere que lo contextualicemos de acuerdo a las circunstancias y de esa manera sacar excusas. Yo lo puedo explicar, porque no es lo que parece, ¿no? En el fondo fui forzado, las circunstancias y si me dejan defenderme ante el tribunal, siembro una duda de tal manera que no se pueden pronunciar, porque hay tal vez una pequeña duda razonable, ¿no? Todo lo podemos explicar.
Es impresionante, me quedo pasmado cuando frente a un video, una realidad, algo súper evidente de maldad, hay defensores y acusadores en los opinadores de la televisión. Son capaces de defender lo que sea, son capaces de acusar lo que no sea. Esa es nuestra realidad y esos son nuestros líderes sociales. Que no nos pase eso a nosotros. No podemos comportarnos de esa manera frente al pecado, mucho menos llegar a cauterizar nuestras conciencias, porque el pecado repetido endurece. El apóstol Pablo dice, Reina Valera 60, que nuestras conciencias pueden quedar como si hubieran sido quemadas con un hierro candente, de tal manera que ya no nos redarguye la conciencia de que hemos hecho mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 2, escribe algo interesantísimo en relación a aquellos que no conocen la palabra de Dios, no conocen los 10 mandamientos ni el sermón del monte, no han sido discípulos de Jesucristo el Maestro, no conocen nada de ello. Los llamaban gentiles, que quiere decir paganos, así lo llamaban los judíos, porque simplemente no tenían la ley de Moisés. Al no tener la ley de Moisés, pues no tenían la ley de Dios y los llamaban paganos, gentiles. Pues Pablo escribe a la iglesia en Roma, a las iglesias de Roma, lo siguiente. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen, sin embargo, por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Romanos 2, 14 y 15. Qué interesante y qué precioso que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres, ha puesto el sentido del bien y del mal. De tal manera que, dice acá, por naturaleza, llevan escrito en el corazón, en su conciencia, en sus propios pensamientos, el sentido de que hay bien y hay mal. Y con frecuencia aciertan. Y de hecho nosotros sabemos que esto sucede con personas conocidas nuestras, que sin conocer los mandamientos de Dios, llevan escrito adentro principios del bien y del mal que son correctos y que proceden, su conciencia, su naturaleza lleva adentro este sentido del bien y del mal. Continúa el texto, dice, no, si decimos que no tenemos pecado, agrega, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. El vocablo ahí en griego es nos seducimos a nosotros mismos. Vamos, nos alcahueteamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, o sea, estamos mintiendo. Estamos cometiendo pecado. Hacemos de paso a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que lo voy a decir en una frase pequeña. Hermanos, nosotros los seres humanos no nacemos como animalitos amorales. Bien temprano, meses de nacidos, antes de cumplir el primer año, y ya hay en nosotros decisiones morales. Sobre esto hay psicología pediátrica y abundan los trabajos serios hechos en los países desarrollados. Nosotros no nacemos como animalitos amorales. Vamos, Juan Jacobo Rousseau, tú estás anticuado.
Tú tienes tus discípulos que van y te recitan lo tuyo, pero la ciencia nos está dando la razón. La inocencia es chiquitita, muy chiquitita. Y ya llevamos dentro el sentido de escoger bien o mal. No nacemos amorales. Quiero agregar algo más. El asunto del pecado no es un problema de herencia. Es un problema ya de querencia. Es que no basta con la naturaleza maleada, enajenada, alienada, que hemos heredado. El asunto es que nos gusta. El asunto es de querencia. Hay herencia y es el pecado original, pero hay querencia por cuanto todos pecamos. Por nuestra propia cuenta lo hacemos. Cuando Salomón escribe aquellas páginas del Eclesiastés, leo para ustedes una breve frase. No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. No hay en la tierra nadie, esto es un absoluto, nadie tan justo que siempre haga el bien y que nunca peque. Eclesiastés 7:20. Sí, hermanos, en el día de hoy estamos sobre los 8.000 millones de habitantes. No hay nadie, ni uno solo. La escritura que nos leyó la hermana, no hay justo ni aún uno. No hay quien practique de continuo el bien. Esto es lo que esta es la antropología bíblica. Nuestra doctrina, hermanos, no está movida por una preocupación mórbida para demostrarle al hombre que lleva un plomo en el ala. No es preocupación mórbida. No es tampoco una reflexión anticuada que duerme en los monasterios. No, hermanos, nuestra doctrina es realista, es objetiva, pero también es honesta. Nos habla con plena certidumbre de lo que acontece en nosotros y en otros. Eso es lo que tenemos. Miren, a comienzos del siglo pasado, en la Inglaterra, un gran apologeta, uno de los grandes escritores cristianos del siglo XX, Gilbert Chesterton, contestó a una pregunta que hacía el diario de mayor circulación en la capital. La pregunta que hacía el diario, una pregunta abierta, era: ¿cuál es el problema del mundo? Chesterton escribió una carta de varias páginas y al final se despedía, remataba con esto. Leo para ustedes. ¿Que cuál es el problema del mundo? Estimados señores, el problema soy yo. Sinceramente, Gilbert Chesterton. Dejemos de estar tercerizando, esquivando, toreando, edulcorando. Nosotros no necesitamos un autoanálisis al estilo Freud o al estilo Ronald Hoover para convencernos de que esto es una realidad, porque la palabra de Dios así lo afirma. Nosotros no andamos buscando aduladores, este púlpito tampoco lo anda buscando y este pastor tampoco. No andamos buscando, por supuesto, comprarle ninguna baratija ideológica a nadie. No andamos buscando encantadores de serpientes que se vayan allá al Oriente Lejano y toquen su flauta. Aquí no va. Nuestra fe, hermanos, nos habla de que Dios creó al hombre en inocencia, a su imagen y semejanza, pero con libertad para ejercer moralidad. Lo creó como un ser moral. Luego nos afirma nuestra fe
que el hombre desobedeció, el hombre creado, el hombre caído. Y también nos afirma nuestra fe que el hombre necesita de redención, creación, caída y redención. Por eso, hermanos, es muy difícil que la gente hoy en día acepte nuestro mensaje. Este es el mensaje que tenemos. El mensaje tiene que, probablemente, lo que menos va a tener es aplausos, acogida y bienvenida, no, espacios tampoco. Pero no estamos llamados a un concurso de popularidad, estamos llamados a ser fieles, a mantener fidelidad en el mensaje. Y los ateos de antes y los modernos no tienen la solución para el problema del pecado en el hombre. No lo puedo elevar más en decibeles. Los ateos no tienen la solución. El hombre necesita la ayuda de un Dios que le ame, de un Dios que es salvador, de un Dios que es redentor, de un Dios que le libra de la esclavitud del pecado, de un Dios que le libra del sentimiento de culpa que lo aplasta, de un Dios que le da novedad de vida en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que predicamos. Allá afuera lo dice una pequeña tablita, humilde pero preciosa. Nosotros predicamos a Jesucristo. Que a Él sea la gloria.